Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los momentos más dramáticos de la historia de las criptomonedas, la guerra civil que partió Bitcoin en dos. Fue una auténtica batalla de ideas, de tecnología y de egos que acabó dándonos dos proyectos muy, pero que muy distintos. Bitcoin, o sea, BTC, y Bitcoin Cash, BXC. Vamos a desenredar esta historia. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esta movida, vale la pena escuchar a alguien que es respetado y, sobre todo, neutral. Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, lo vio todo desde la barrera, y su reflexión, la verdad, pone las cosas en perspectiva y nos prepara para lo que vamos a contar. Bien, vamos al meollo de la cuestión. El conflicto, que se conoce como la guerra del tamaño del bloque, era mucho más que una discusión técnica entre programadores. No. Era un debate fundamental sobre qué demonios era Bitcoin y qué se suponía que debía ser en el futuro. A ver, Vitalik Buterin lo explicó de una forma que se entiende genial, resumiéndolo en un dilema clave. Si tienes un tamaño de bloque pequeño, es súper fácil para cualquiera leer la blockchain, o sea, tener tu propio nodo, verificarlo todo, lo que es fundamental para la descentralización. Pero por otro lado, si tienes un bloque grande, es muy fácil escribir en ella, o sea, mandar transacciones baratísimas y rápidas. La pregunta del millón era, ¿qué es más importante? Y claro, este dilema creó dos bandos totalmente enfrentados. Por un lado estaban los small blockers, los que defendían los bloques pequeños. Para ellos, la prioridad absoluta era la descentralización. Decían que mantener el bloque en 1 MB era la única forma de que una persona normal, con un ordenador normal, pudiera tener un nodo. Así se evitaba que 4 empresas poderosas controlaran la red. Y en la otra esquina, los big blockers. Ellos decían, vamos a ver, que en el white paper original pone que esto es dinero electrónico de usuario a usuario. Y para eso, pues hacen falta comisiones bajas y que las transacciones vuelen, lo que exige bloques más grandes para que quepa todo. El debate se alargó durante años, pero al final, pues todos los intentos de llegar a un punto medio se fueron al traste. Esta parte de la historia va de cómo se rompió la baraja y la comunidad se dividió para siempre. Si miramos la cronología, vemos que esto era un choque de trenes a cámara lenta. En 2010, el mismísimo Satoshi Nakamoto puso un límite temporal de 1 mega para evitar spam. Pero claro, Bitcoin se hizo popular y ese límite temporal se convirtió en un cuello de botella brutal. Las comisiones por las nubes y las transacciones tardaban una eternidad. Se propusieron soluciones, de 2 megas, de 8, incluso un modesto aumento a 2, pero el bando de los bloques pequeños se negó en rotundo a cualquier cambio que implicara un hard fork, o sea, una actualización que no fuera compatible con lo anterior. Al final, en agosto de 2017, los de los bloques grandes dijeron, hasta aquí hemos llegado. La única forma de avanzar es irnos por nuestra cuenta. Y aquí tocamos un punto filosófico súper interesante. Vitalik Buterin señala que el problema no era solo el qué cambiar, sino el cómo. Los small blockers querían soft forks, que son compatibles con versiones antiguas y no obligan a nadie a actualizar. Pero Vitalik dice que eso en realidad es más autoritario, porque la minoría tiene que tragar por defecto. Los big blockers, en cambio, preferían un hard fork. Lo veían como una forma más honesta de que la gente votara con su dinero y eligiera la cadena en la que de verdad creía. Y al final se rompió el punto muerto. En agosto de 2017, los defensores de los bloques grandes hicieron el hard fork que tanto habían pedido. Básicamente copiaron la blockchain de Bitcoin y le aplicaron un nuevo conjunto de reglas, con la principal siendo, claro, un tamaño de bloque mucho más grande. A esta nueva cadena la llamaron Bitcoin Cash o BCH. Después de la división, BTC y BCH ya no eran solo tecnologías distintas, es que perseguían visiones totalmente opuestas de lo que debe ser una criptomoneda. Aquí es donde sus caminos se separaron de verdad. Y aquí está la clave de todo. Bitcoin, el BTC, se abrazó a la idea de ser oro digital. Daba un poco igual que las comisiones fueran altas y las transacciones lentas, si su función principal era guardar valor a largo plazo, como si fuera un lingote de oro en el mundo digital. En cambio, Bitcoin Cash, el BCH, redobló su apuesta por la visión original de Satoshi, dinero electrónico de tú a tú. Todo su esfuerzo se centró en que sirviera para pagar el café, rápido, barato y fiable. Y claro, esto llevó a estrategias de adopción totalmente diferentes. La gente de BTC se centró en conseguir legitimidad de arriba a abajo, lo que se llama top-down. El caso más famoso, por supuesto, es El Salvador, donde el gobierno, por decreto, hizo que Bitcoin fuera moneda de curso legal. Fue una victoria mediática enorme, obligando a todos los comercios a aceptarlo. BCH, por el contrario, siguió una estrategia de abajo arriba. Ground Up. Su objetivo no eran los gobiernos, sino crear pequeñas economías reales, a pie de calle. Y eso lo vemos en los esfuerzos de la comunidad por convencer a comerciantes en sitios como Venezuela, o en la creación de servicios de remesas para que la gente envíe dinero a casa de forma barata, sin pasar por los sistemas de siempre.
Claro, desde el punto de vista de la comunidad de BTC, que es la dominante, la guerra acabó casi antes de empezar. Como dice Dan Health, un influencer muy conocido del mundo Bitcoin, el mercado dictó sentencia, el precio de BTC se disparó y el de BCH no, y la idea de usarlo para pagos fue aplastada. Para ellos, vamos, caso cerrado. Pero ojo que si miramos más allá del precio, los datos de la propia cadena cuentan una historia con más matices. Aunque la diferencia de capitalización de mercado es gigante, la actividad económica real, o sea, la pasta que se mueve por la red, ha sido a veces sorprendentemente parecida. Por ejemplo, estos datos de 2021, que la comunidad de BCH movía mucho, muestran que algunos días el valor enviado en BCH era comparable al de BTC. Y su argumento es, oye, si se supone que esto es dinero, esta es la métrica que importa, y de aplastado nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién tenía razón? Para tener una visión un poco más alejada del forofismo, volvemos a Vitalik Buterin. Echando la vista atrás casi como un historiador, él expresa una decepción muy grande, no con la idea de un Bitcoin con bloques grandes, sino con lo que acabó siendo ese movimiento. La crítica de Vitalik es demoledora. Lo compara con los partidos políticos de la oposición. Dice que muchas veces tienen quejas que son legítimas, pero que toda su cultura se basa en estar en contra de los que mandan, no en construir una alternativa que tenga sentido. Saben contra qué luchan, pero no se ponen de acuerdo en qué proponen. Él ve 3 problemas clave que fastidiaron al movimiento de Bitcoin Cash después de la división. Primero, esa cultura de ser simplemente los anti-BTC. Segundo, que eso les hizo vulnerables a líderes muy carismáticos, pero también muy problemáticos, como Craig Wright, el que decía que era Satoshi. Y tercero, que todo esto les llevó a un ciclo de peleas internas sin fin que provocaron todavía más divisiones, como la de Bitcoin SB. Así que al final, la decepción de Vitalik es enorme. El movimiento, que empezó con una defensa muy razonable de la escalabilidad en la cadena, se perdió por el camino entre dramas y luchas de poder. Y esa moneda de bloques grandes y con principios que él esperaba que saliera del conflicto, pues nunca llegó a materializarse como él había imaginado. Y esto nos trae a la situación actual. 2 blockchains que nacieron del mismo código, pero que ahora van por caminos radicalmente opuestos. Una es una reserva de valor mundialmente conocida, adoptada por instituciones. La otra es un movimiento de base que lucha por ser dinero digital para el día a día. La pregunta, claro, sigue en el aire. ¿Encontrarán estas dos visiones de Bitcoin algún punto en común alguna vez? ¿O su historia compartida será lo único que les quede mientras se alejan la una de la otra? ¿Para siempre?